Como nos decía muy bien la presentación del área metropolitana, pues Medellín y el área tienen unas estaciones de monitoreo bastante completas, 22 estaciones en todo el Valle de Aburrá, y lo que tenemos que decir muy bien es que precisamente las acciones que emprendamos o no en Medellín pues nos afectan a todos. Como decíamos ahora, el aire, no hay un espacio físico al cual uno lo pueda delimitar, sino que todo lo que pase en Medellín o lo que pase en Envigado o lo que pase en Barbosa pues nos afecta finalmente a todos, ¿cierto? Esas estaciones miden día a día el índice de calidad del aire, y ese índice entonces, pues como ahora lo vimos, está establecido por una norma que habla de 0 a 50, de 50 a 100, en fin, hasta llegar a 500, pero en Medellín ya hemos tenido, o en el Valle de Aburrá, algunas estaciones que están en color rojo, que ya se considera dañina para la salud, y en Medellín generalmente ya estamos, digamos, en el color naranja, que se considera dañino para la salud para los grupos sensibles. Este valor más alto se está presentando hacia el sur es donde tenemos la mayor contaminación. Eso pues obedece básicamente también a que allí tenemos la mayor congestión vehicular o el mayor número de flujo vehicular en el área metropolitana. Hay que decir entonces que en ese índice de calidad del aire se mide el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, las partículas menores a 10 micrómetros y las de 2.5 micrómetros, conocidas como PM10, PM2.5. Hay que hacer una precisión técnica acá, y es que en el índice de calidad del aire no se mide el dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, no es un gas que afecta directamente a la salud de la gente, y por eso seguramente algunos se preguntan por qué aquí no se miden las emisiones de CO2, que son también, digamos, un contaminante importante, pero son muy importantes y pesan mucho a la hora del efecto invernadero, lo que hoy también conocemos como cambio climático. Entonces, digamos que si bien las emisiones están todas relacionadas, porque los carros, los vehículos también emiten CO2, hay que hacer la precisión técnica que dentro del índice de calidad del aire no se mide como uno de los factores que afecta a la salud humana. Sin embargo, en esas partículas menores a 10 micrómetros y a 2.5, la Organización Mundial de la Salud habla de unos niveles y unos estándares, los cuales la ciudad de Medellín está muy por encima de los aceptados. Enseguida un poco vamos a profundizar en el tema, pero ahí hay un problema también más de fondo, y es que incluso la norma nacional Daniel permite muchísimos niveles más altos de los que considera la Organización Mundial de la Salud pueden afectar a las personas. Ahí yo creo que vale toda la pena que hagamos una reflexión más profunda. El Valle de Aburrá, en PM2.5, que son las partículas que afectan muchísimo más a la salud. ¿Por qué? Porque ya como lo explicaba muy bien Fabio, estas son las partículas que pueden ingresar inclusive al torrente sanguíneo, ¿cierto? Y que son las que causan las enfermedades cardiorrespiratorias. En Medellín estamos en el Valle de Aburrá en cerca de 60 micrómetros por metro cúbico, y en zonas de Medellín estamos entre 40 y 50, para que seamos un poco conservadores en ese dato. Pero incluso, Eugenio, mostraste ahora cómo muchas de las estaciones que estamos midiendo ya estamos por encima de esos niveles. Esto lo que nos indica es que la ciudad está, digamos, al límite del cumplimiento de la norma nacional. Daniel, la norma nacional habla, la resolución 610 del 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible habla de 50 microgramos por metro cúbico, 50. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, como lo veíamos anteriormente, dice que debe ser entre 0 y 10, o sea, la norma nacional permite 5 veces más lo que la Organización Mundial de la Salud nos dice. O sea, ni siquiera cumpliendo la norma Daniel estamos haciendo algo beneficioso para los ciudadanos. Nosotros tenemos que empezar a pensar inclusive en que no solamente Eugenio con cumplir la norma es lo que nos debe motivar. Nosotros tenemos que hacer que ese índice de calidad de riesgo del aire sea mucho menor, para que verdaderamente no afecte a los ciudadanos. Ahí hay un tema, y es el estimado
del parque automotor circulante en Medellín. En Medellín sigue aumentando y, como lo decíamos ahora, entre un fenómeno del niño y otro hay 200.000 vehículos más en el área metropolitana, y eso pues afectará bastante y nos seguirá afectando en los futuros fenómenos de inversión térmica que se presenten en la ciudad. Aquí hay una diapositiva que simplemente la traje para que nos muestre que es que en Medellín seguimos matriculando vehículos, motos, transporte público, carros oficiales, y hoy nosotros siempre teníamos, pues digamos, esa consideración que es real y que decíamos que era que las motos 2 tiempos contaminaban mucho, que entonces cuando se cambiaron por motos 4 tiempos íbamos a disminuir esa contaminación, pero el problema es que las motos 4 tiempos se multiplicaron por 5, por 6 o por 10, entonces lo que decía ahora el concejal Fabio es cierto, el nivel de contaminación sigue aumentando a pesar de que estemos utilizando motores con mejores tecnologías, porque las emisiones están aumentando. Hay que tener claridad con que lo que pasó en el municipio de Medellín recientemente fue una contingencia ambiental, eso ya ha pasado en esta ciudad. Lo que pasa es que, digamos, esta vez fue la vez que más se prendió la alerta, la alarma fue más evidente para los ciudadanos y hubo en torno a esa contingencia pues muchísimo más medios de comunicación hablando del tema. Pero ese fenómeno se ha presentado en otras ocasiones, Eugenio, y se va a presentar en esta ciudad muchísimas más veces, porque es una cosa que está asociada a efectos climáticos, a condiciones meteorológicas de la ciudad y también a su topografía. El fenómeno de inversión térmica es muy fácil, ahí está explicado muy sencillo, y es que el aire que está por debajo no se calienta lo suficiente para hacer ese ciclo de recirculación que se necesita, y que las partículas entonces, por ese aire que está encima, pasando por encima de las montañas, esas partículas se vayan. Entonces ese fenómeno seguramente se nos va a seguir presentando, y nosotros tenemos que pensar en que este es un asunto que no solamente puede ser de contingencia, sino que tenemos que seguir implementando medidas permanentes para disminuir la contaminación y el material particulado en el aire en la ciudad de Medellín. Vamos a ver si esto vuelve eso. Tema muy importante sobre el que el concejal Fabio Rivera, que es médico, pues tiene muchísimo más conocimiento técnico, pero según la Facultad Nacional de Salud Pública en Medellín se presentan 3.000 muertes anuales por afecciones al sistema respiratorio. 3.000 muertes anuales. Eso es un dato alarmante, gigantesco. Y uno no podría decir que esos datos obedecen todos única y exclusivamente a la contaminación del aire, porque ahí están incluidos, por ejemplo, los fumadores que mueren por cáncer de pulmones, ¿cierto? Y por enfermedades, digamos, congénitas. Pero sí hay un porcentaje muy importante de esas muertes por enfermedades respiratorias crónicas, por cáncer y por enfermedades cardiovasculares que se vuelven mucho más crónicas y que se profundizan por cómo está hoy la calidad del aire en la ciudad de Medellín. Entonces ahí tenemos, como lo mencionábamos ahora, pues un problema de salud bien importante. Yo quisiera tener como algunas consideraciones finales, y es que en términos generales la ciudad cumple con la norma como lo mencionábamos ahora, pero que esta norma establece niveles de concentración de 2.5 y de PM10 superiores a los considerados por la Organización Mundial de la Salud nocivos para la salud. Y en ese sentido, nosotros no podemos quedar tranquilos con lo que estamos haciendo actualmente, ni únicamente con cumplir la norma, porque así estemos cumpliendo la norma, la salud de los ciudadanos de Medellín y del área metropolitana de Valle de Aburrá se seguirán afectando y vamos a seguir teniendo problemas de enfermedades por este sentido. Así que nosotros tenemos que empezar a pensar en estandarizar nuestros niveles de calidad del aire con lo que la comunidad internacional, en este caso la Organización Mundial de la Salud, nos exige. Las fuentes móviles siguen siendo los que mayores aportes hacen en temas de emisiones, entre el 75 y el 85%. No podemos olvidar las fuentes fijas, hay que seguir trabajando con las fuentes fijas, hay que hacer campañas de producción y sostenible, prácticas de mejor, pues, de producción sostenible con las empresas, porque
Esto tiene que ser una política integral que ataque las fuentes fijas y las fuentes móviles para poder, pues digamos, tener un impacto real sobre este asunto. Sin embargo, aquí hay un tema muy importante y es que el aporte más grande que podemos hacer es desincentivar el uso del transporte particular, tener un sistema integrado de transporte eficiente, con calidad, seguro para los ciudadanos. Yo por eso he insistido mucho cada que hablamos del sistema integrado, y es que una persona prefiere irse en su carro así haya mucho taco que montarse en una hora pico en el metro, ¿cierto? Es que usted prefiere, así sea muy demorado, la comodidad, la tranquilidad y la seguridad que siente dentro de su vehículo a montarse en un sistema de transporte público que aún a usted no le genera las condiciones de percepción de calidad, de eficiencia y de seguridad tan importantes. Y nosotros, mientras no podamos dar ese salto y tener un sistema integrado que le permita a la gente, cuando tiene que caminar, sentirse segura en esas 2 o 3 cuadras que tiene que caminar antes de montarse al transporte colectivo, y no sienta que cuando se monte al metro va a estar tranquilo, es muy difícil que nosotros desincentivemos el uso del vehículo particular. En eso tenemos que seguir trabajando muy fuerte, porque existe esa tensión, una tensión del desarrollo, Daniel, y es que la gente decida si va a dejar de usar su vehículo o no, y esa decisión está basada básicamente en la comodidad. Y nosotros ahí sí tenemos que hacer entonces un gran llamado y un énfasis al tema de educación, de corresponsabilidad y de entender que entre todos podemos aportar a disminuir las emisiones en nuestra ciudad. Hay problemas, enseguida lo vamos a mirar en un video que tengo ahí preparado para que terminemos con un videito muy corto de 4 minutos, y cómo hay un desconocimiento muy grande de la gente. Las personas no entienden que cuando van en su vehículo están contaminando. Una persona cree que si el carro cumple con la revisión técnico-mecánica y que su motor está en buenas condiciones, no hay ningún problema y puede caminar tranquilo y, digamos, no hacer un uso suficiente del carro porque, espérate un momentico, pero no puede usar su carro y no está contaminando. En eso nosotros tenemos que ser mucho más agresivos en una campaña de sensibilización que le diga a la gente que todos estamos contribuyendo a esa contaminación y que también todos podemos contribuir positivamente para disminuirla. Finalmente, yo quiero hacer un llamado respetuoso, especialmente a la Secretaría del Medio Ambiente, Oscar. Yo sé que este no es un tema que, digamos, vos tengas la responsabilidad, incluso hasta yo he sido responsable porque yo trabajé allí y nunca le dimos la importancia necesaria al tema de la calidad del aire. Y es que yo creo que nosotros hemos dejado toda la gestión en manos del control, en manos del área metropolitana y de la Secretaría de Movilidad con los controles que se hacen. Pero digamos, el tema de calidad del aire dentro de la administración municipal, usted pregunta y le dicen, no, es que eso le toca al área metropolitana, eso es cuestión del área metropolitana. Y no, nosotros hoy tenemos que aprovechar que tenemos un sistema de monitoreo muy completo, tenemos la capacidad de estar en tiempo real monitoreando todas las zonas del Valle de Aburrá, pero nosotros no podemos dejar ese tema únicamente en manos del control, sino que desde la Secretaría de Medio Ambiente tenemos que propiciar campañas de educación, de sensibilización y de acompañamiento a los actores de esas emisiones. Por ejemplo, yo recuerdo que hace algunos años se hizo un trabajo importante con los volqueteros, ¿cierto? Y se hacía todo el acompañamiento para que ellos revisaran cómo estaba el estado de sus carros y cómo poder mejorar y disminuir esas emisiones. Se hicieron campañas de sensibilización en el centro, donde le explicábamos a la gente, hay que sensibilizar a los del transporte público. Hay una cosa nefasta en las emisiones y es esa guerra del centavo. Buses parados media hora esperando que llegue el otro en un sitio, o buses peleando por esa guerra del centavo. Eso aumenta notablemente las emisiones en el Valle de Aburrá, así que nosotros tenemos que trabajar en ese sentido, Oscar, y creo que ahí, por el contrario, no es una crítica, sino que creo que tenemos una gran oportunidad de, pasame la diapositiva, por favor, tenemos una gran oportunidad para la siguiente, ya, ahí se termina, para poder mirar cómo vamos a mejorar esa gestión y desde la Secretaría emprender muchísimas más campañas.
Hay un tema importante que resaltar. En Medellín hace algunos años, cuando se hizo el Pacto por la Calidad del Aire, se vieron resultados muy positivos. Hay que volver a retomar ese Pacto por la Calidad del Aire, volver a incluir a esos actores, a EPM, a Ecopetrol, al municipio, al área metropolitana, a los municipios que pertenecen al área metropolitana también, para que entre todos podamos contribuir muchísimo más para mejorar esas emisiones y la calidad del aire en la ciudad de Medellín. En cuanto al TPM, nosotros tenemos que tomar una decisión, y es qué vamos a hacer entonces y qué tipo de tecnología es la que vamos a exigir, Juan Esteban. Vamos a seguir permitiendo el tema de Euro 4, vamos a dar el salto de Euro 5, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a acompañar a los transportadores en ese sentido? Porque no se trata únicamente de tomar decisiones de manera arbitraria y golpear el sector del transporte, sino que nosotros tenemos que hacer ese acompañamiento. Lo he dicho ya en varias ocasiones acá. Hoy hay un proyecto de ley cursando en el Congreso de la República, iniciativa del representante Federico Hoyos del Centro Democrático, sobre movilidad sostenible, movilidad eléctrica, y lo que pretende es disminuir aranceles y poder incentivar a través de impuestos y todas esas cosas la compra de vehículos eléctricos, no solamente particulares, sino para el transporte público y para el transporte de carga. Yo creo que eso se va a convertir en una herramienta interesante, Eugenio, para que desde el área metropolitana y la alcaldía podamos apostarle verdaderamente a un cambio, y ese cambio tiene que ser sin duda el transporte eléctrico. Daniel, tenemos que tratar de que el municipio se meta en eso y mirar cómo hacemos no solamente ya unos pilotos, sino que definimos qué rutas técnicamente son las adecuadas para implementar ese servicio y ese sistema, y creo que ahí con ese proyecto de ley que está caminando bien y que tiene buen ambiente, podemos tener una gran oportunidad de tener herramientas para mejorar. También yo creo que hay que empezar a desmitificar un poco de que las otras tecnologías son más caras. Yo creo que el tema de Euro 4 y Euro 5 es muy similar hoy en día. Ya existen ensambladoras, chasis, en fin, que equiparan mucho los precios de la tecnología de Euro 4 y Euro 5, entonces yo creo que podemos dar el salto en ese sentido. Tenemos que tratar entonces de mirar cómo vamos a articular todo eso, y a través del TPM vamos a definir cómo se va a exigir eso. Además, porque la norma nacional tampoco es muy clara en ese sentido. Dice que hay que utilizar tecnologías Euro 5, pero por allá en otro lado, en un parágrafo, dice que también la tecnología Euro 4 puede ser aceptada. Entonces yo creo que es muy difícil también, cuando uno no tiene herramientas desde la normatividad, hacer exigencias más fuertes al sector del transporte. Tenemos que mirar cómo también vamos a revisar eso y cuál es el salto que el país va a dar en ese sentido. Lo otro, Daniel, hay una gran oportunidad. El gobierno nacional acaba de firmar el Tratado de París. El Tratado de París busca reducir el 20% de las emisiones al año 2030. Y para firmar ese pacto tiene que haber unos compromisos reales desde el gobierno nacional de hacer grandes inversiones en energías renovables, en eficiencia en su transporte, en sus combustibles, en todo eso. Y yo creo que ahí podemos mirar que puede haber unos recursos importantes, de Eugenio, de los que el gobierno nacional va a invertir para poder cumplir ese pacto, que nos permitan dar saltos en todos estos temas, ¿cierto? Creo que ahí también tenemos una oportunidad importante. Yo quisiera entonces, para no alargarme mucho más, que ya hemos hablado como sobre todos estos temas, faltan las intervenciones de algunos de mis compañeros, de Daniel, que ha estado también muy interesado con este tema, que terminemos con un videito corto que dura 4 minutos para que lo miremos. Muchas gracias. En emisiones de gases pesados en el Valle de Aburrá, con georreferenciación han determinado que el monóxido de carbono es el contaminante más emitido a la atmósfera, representando más del doble de las cantidades obtenidas con relación a los otros contaminantes. Las zonas más afectadas son el centro de la ciudad de Medellín, seguido de la región centro-oriental.
La aplicación del modelo de emisiones atmosféricas MODEAM permitió obtener el cálculo de los contaminantes analizados en cada una de las celdas, con lo que se puede identificar que el dióxido de carbono es el contaminante más emitido a la atmósfera, con un total de 1.656.581 toneladas año, seguido por el monóxido de carbono, cuyo aporte se estimó en 106.625 toneladas año. En general, el centro de la ciudad de Medellín representa el área más afectada por el tránsito vehicular y las industrias, siguiendo en importancia la región centro-oriental y el municipio de Itagüí. Asimismo, las mayores emisiones se presentan durante las horas de mayor tráfico automotor, correspondiente a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde. Porque es bueno, porque si el carro está trabajando perfecto y no está contaminando, el carro está trabajando en la calle. Si está contaminando, debe estar guardado. Ese es mi sistema. Eso es vida para mí y vida para mis nietos. En lo que respecta al sector público, Secretarías de Salud, Medio Ambiente, Tránsito, Autoridad Ambiental. Estas concentran sus actividades en el control y reglamentación de contaminantes, en lo que concierne a las acciones de educación ambiental sobre la problemática de la contaminación del aire y sus efectos en la salud y en la calidad de vida de las comunidades. Se observa una discreta actividad, tanto en el trabajo de sensibilización y educación del público general como de grupos específicos. Vale la pena subrayar que las instituciones de educación superior no llevan a cabo ningún proyecto o iniciativa de educación ambiental sobre la temática de la contaminación del aire. Pues me parece que, como lo había dicho antes, ser conscientes y no ser reacios ante una situación que verdaderamente nos está afectando el medio ambiente. Entonces yo digo a todas las personas que si en estos momentos le van a hacer un análisis a su vehículo, pues tener las mejores condiciones y actitudes, porque si su vehículo pues presenta algún problema, pues algo ya llevaría a que usted lo pueda llevar a revisar. Pero si usted tiene todo en orden del día, pues menos enojada la persona va a estar. Entonces yo digo que conciencia ante todo y ser buen ciudadano, que eso es lo que nos hace ser buenos acá en nuestra Antioquia. La percepción que la gente tiene de las fuentes que contaminan el aire a través de una escala de niveles 6 de intensidad, se puede evidenciar que la opinión de las personas en relación con diversas fuentes móviles y fijas tales como motocicletas, automóviles particulares, camperos, buses, fábricas y construcciones. Estos datos nos aportan la identificación que las personas hacen de los agentes generadores de la contaminación y es fundamental para la creación de conciencia ciudadana y para el diseño de programas educativos.